no te equivoques. Yo aquí no vine en plan de novia ni mujercita enamorada. No. Vine a proponerte un pacto de adultos. Un acuerdo que beneficie a tu hijo. Ya ni siquiera a mí, ¿eh? Nada más a él. Y yo no entiendo tus negativas y tus dudas. Y sabes que, honestamente, ya me cansé. ¿Cómo que te cansaste? Pues sí. O sea, no te voy a rogar, tampoco. Los Sotomayor queremos hacernos cargo del hijo de Eva, mi prima, como es natural. Y si tú no estás dispuesto a establecer conmigo un acuerdo por las buenas, pues... Ni modo, baby. Nos vamos a tener que ver enfrente de un juez. Y a ver qué. A ver quién se queda con Eduardito. Ya lo dirá la ley. No, Bárbara, no. Sé que tú también eres prisionera, ma. Muy difícil para ti. Tengo que avisarle a Martín, ¿sí? No. Martín no puede saber nada de esto. No podría verlo a la cara y decirle que por culpa de papá perdí a nuestro hijo. Bárbara, yo no creo que sea necesario llevar el caso a un juicio. Digo, tú y yo podemos como llegar a un... Tú y yo no existe y me lo has dejado muy claro. O sea, yo vine aquí con banderita blanca a hacer las paces y tú, bueno, empeñado en sacarme mis fallas y equivocaciones del pasado. O sea, que si no me gustaban los niños, que si yo les decía extraterrestritos, pues a ti tampoco te gustaban, ¿ok? Pero pues ve, cambiamos, José Ignacio. Maduramos, crecimos. Pues sí, tienes razón, pero bueno, la verdad es que ¿Pero qué? O sea, es que yo tampoco entiendo, créeme. Tal vez es el reloj de la biología de la mujer y... ¿Qué biología? ¿No? El reloj biológico de la mujer. Esa cosa. El hecho es que Eduardito, yo lo siento como mío. Y estoy dispuesta a criarlo, ¿eh? Ojalá lo pudiera hacer contigo, que eres su padre. Porque de verdad, o sea, yo creo que todos los niños tienen derecho a un hogar, a una familia, amor. Sí, Barbie, estoy de acuerdo contigo, pero es solo que la verdad... ¿Solo que qué? Es que, ¿por qué te cuesta tanto trabajo confiar en mí? Yo jamás te he mentido, José Ignacio. Y en cambio tú a mí, bueno, 1000 veces. ¿Y qué he hecho yo? Pues nada, dejé atrás el pasado para proponerte un futuro. ¿Para qué? Para Eduardito, para su bien. Sí, Bárbara, yo sé, pero... Mira, y no solo porque siento que es mi deber, sino porque pues, te amo tanto, José Ignacio. Ya ni siquiera me importa que me correspondas o no. Mi amor no pide nada a cambio, al menos no para mí. Mi amor lo único que pretende es la felicidad de un niño inocente que merece todo lo bueno de este mundo. ¿Y entonces qué vas a hacer? No lo sé. Solo quiero morirme. Oh, mi amor, no digas eso. Estás comenzando a vivir. Martín es muy bueno, te ama. Si no quieres contarle lo que pasó, estás en todo tu derecho. Pero no tienes por qué alejarlo de tu vida. Yo sé que también lo amas muchísimo y eso es una gran razón para vivir, mi amor. Muchas cosas, mamá. Quisimos vivir en pareja, independientes. No estábamos preparados. Él cree que yo me arrepentí de haberme ido. De estar angustiado pensando que lo dejé. No sabe cómo saber de mí, mamá. Tal vez es mejor así. Seguramente te va a ir a buscar a la casa. Tenemos que avisarle, Lucía. Todo es un caos. Lo que sí sé es que no quiero que Martín me vea así. Bueno, está bien. Descansa. No quiero que te alteres más en estas condiciones, ¿sí? Chiquita. Descansa. No se vale que nuestros hijos tengan que crecer separados de sus mamás. Aquí las que hemos cometido errores somos nosotras, no ellos. Así que no tienen por qué pagar por nuestras culpas. No, es injusto. No, lo que Rosa quiere decir es que le escribamos una carta al gobernador donde le solicitemos que habilite un espacio para que podamos convivir con nuestros niños. Ustedes están soñando. En este penal no hay ni siquiera biblioteca. Esta es una de las cárceles más pobres de este país. ¿De verdad creen que alguien nos va a ayudar con el tema de los niños? Aquí estamos olvidadas de la mano de Dios.
Esto no es un hotel de 5 estrellas, es un penal del Estado, a donde venimos a parar las peores. Para ellos somos poco menos que basura. Así que mejor bájate de la nube y quédate calladita, porque así te ves más bonita. No, Pelos. No voy a pelear con nadie, pero no voy a doblar las manos hasta que podamos tener a nuestros hijos con nosotras. Hola, estás hablando al celular de Andrea Fernández. Ahorita no estoy, pero déjame tu mensaje. Andrea, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Perdón, la puerta está abierta. Junior, quiero hablar contigo. ¿De qué? Pues, no sé, de todo. Es como que, no sé, todo esto que nos está pasando nos está afectando a nosotros, Aqua, todo. Yo lo veo igual. No sé, ¿qué podemos hacer? Todo esto es un caos. Raquel, ¿Qué es esto? es el teléfono de una línea de ayuda y protección para la mujer contra la violencia familiar. ¿Y para qué me la das? Tienes que denunciar a Gerardo. Este no es el momento para hablar de eso. A mí, lo único que me importa es que Lucía se recupere. Es natural que tengas miedo. Es normal. Pero Gerardo es un abusador y merece estar en la cárcel. Es responsable de que tu hija haya perdido a su bebé. Es un asesino, Raquel. Raquel, esto tiene que parar. Si tú no lo denuncias, lo voy a hacer yo.